Bienvenidos todos a un nuevo video. Es momento de cuidarnos y de ayudar a nuestra mente. Para ello está con nosotros el doctor Enrique Rojas con una nueva conferencia. Y recuerda siempre que el 90% de las cosas que nos preocupan casi nunca suceden. ¿Qué es la felicidad? El alma española está en Cervantes y dice, el personaje más importante de Cervantes es Don Quijote, dice Don Quijote en Las Hojas de Camacho: la felicidad no está en la posada, sino en medio del camino. Bien, entonces ya tenemos un poco que se ha dicho, que se dice. ¿Qué es la felicidad? Yo diría que la felicidad, voy a dar un par de definiciones fenomenológicas, descriptivas. La felicidad es estar contento con uno mismo al comprobar que la vida personal está funcionando relativamente bien. Es decir, los grandes argumentos de la vida, lo vamos a ver en uno de los consejos, están marchando. Y no van mal, vamos a decirlo así de una forma. Y que la felicidad absoluta no existe. La felicidad absoluta se da en el otro barrio. Nosotros tenemos que aspirar a una felicidad relativa, que yo le llamo, me gusta mucho esta expresión, una felicidad razonable. Cuando voy a una boda, me quedé impresionado en la boda, saliendo, y la gente joven y la menos joven, que seáis felices y tal. El amor es un trabajo, el amor es una tarea. Yo no creo en el amor eterno. Creo en el amor que se trabaja día a día, en ese sí creo, ¿no? Entonces, jugamos con la palabra felicidad. Hay dos notas: la felicidad puntual y la felicidad estructural. La felicidad puntual es feliz fin de semana, estamos en viernes, felices sueños, felices navidades, felices vacaciones. Pero la felicidad estructural es: ¿qué he hecho yo? ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? En los grandes asuntos, ¿cómo va funcionando? ¿Cómo los trabajo? Primer consejo para ser feliz. La felicidad consiste en ser capaz de superar las heridas del pasado. Una persona tiene un buen grado de felicidad cuando ha sabido reconciliarse con el pasado. Dicho de otra manera, los tres éxtasis de la temporalidad, pasado, presente y futuro, en la persona madura, equilibrada, que está bien conjugada, pues la fórmula es la siguiente: una persona madura es aquella que vive instalada en el presente, sabiendo disfrutar y gozar de todo lo que en él se hospeda, ha sido capaz de superar las adversidades, sinsabores y traumas del pasado, con todo lo que eso significa, y vive sobre todo empapada de porvenir. La dimensión más próspera de la vida es el futuro, la gran promesa. Bien, la felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria, en la capacidad para olvidar y salud mental. O mutatis mutandi, la gente que queda atrapada en los recuerdos negativos del pasado se convierte en una persona neurótica. Hoy la psiquiatría, la palabra neurótica procede de la psiquiatría alemana, que ha estado vigente en buena parte de la psiquiatría europea durante muchos años. Toda la psiquiatría española hasta los años 70 era de origen germano, pero la psiquiatría ahora es de origen anglosajón, ¿no? Bueno, pues neurótico significa una persona amargada, agria, resentida, dolida y echada a perder. Entonces, ¿cuál es el argumento por qué una persona debe superar las heridas del pasado? Los psiquiatras nos dirigimos a la cirugía estética del pasado, hacemos cirugía del pasado. Pues bien, ese es el argumento, porque si no te conviertes en una persona resentida. El diccionario de lengua española, yo tengo un diccionario de sinónimos y antónimos de Corripio y otro de Corominas. En Corominas dice resentimiento, palabra que aparece en el siglo XII. Definición: sentirse dolido y no olvidar. Bien, este sería el primer consejo. Segundo consejo para ser feliz: ser capaz de ver, de descubrir las cosas positivas de la vida, la personal y del entorno. El bombardeo de noticias negativas es espectacular. No pone la televisión, no aquí,
ejemplo, yo me quedo asombrado cuando voy a Argentina o a Chile, o México, por ejemplo, que es un país al que voy mucho. Es tremendo, es un telediario, es arrollador, porque casi todo lo que es noticia es negativo. Y entonces pues uno se queda impactado de las cosas que se pueden decir, ¿no? Entonces hay dos modos de escapar de esto en la sociedad actual. Uno son las revistas del corazón. Me dicen muchos pacientes míos, doctor Rojas, me relaja mucho ver la vida de los famosos rota. Y paso muchas horas viendo, ¿y quién se ha separado? Este señor que de 50 se ha ido con una de 25 y las tardes se acortan. Primer mecanismo de escapar de este bombardeo. O el deporte. Fútbol a todas horas, en cualquier momento. Hace poco, estando en Argentina, en una conferencia, un ciclo de conferencias mía, me preguntó el señor, ¿usted de dónde vive usted? Digo, yo vivo en Madrid. Y me dijo todos los jugadores del Madrid, del Atlético y de tal. Y le dije, hay uno que se olvida, un jugador muy importante, que se llama Rajoy. Dice, no me suena. Las dos grandes escapadas, ¿no? Entonces, ¿qué ver el lado positivo? Pues nosotros tenemos que educar la mirada de nosotros mismos y de los cercanos, de ver siempre ese segmento que se camufla ex opere operato en la parte buena de todo. Voy a ponerle varios ejemplos al respecto. El primero es una anécdota. Estaba yo dando clase en Londres en septiembre de este año y yo me quedo en el barrio de Hampstead, al norte de Londres, cerca de la boca del metro de Finchley Road, en la línea de Jubilee Line. Y entonces suelo utilizar o el metro o el autobús. Ese día cojo el autobús, era un lunes, pues el típico día de Londres, pues plomizo, la gente con paraguas, pero con la gabardina de verano, no la de invierno. Y me encuentro con que el señor que va en el autobús, el que hace dos funciones, conduce el autobús y cobra, pues va entre cantando y silbando. Me quedo anonadado, me quedo a su lado y empiezo a pensar, ¿cuánta gente conozco yo que en Madrid, los lunes, vaya cantando a trabajar? Entonces me quedo a hablar con él, digo, bueno, así practico además en inglés, y le pregunto, ¿está usted muy contento? Le digo, lovely day. Dice, sí, un día maravilloso. Bueno, no llovía y hacía 20 grados. ¿Y está usted muy contento? Y pues sí, muy contento y tal. ¿Y por qué? Y dice, pues porque lo tengo casi todo. Estoy en la compañía de Londres, de autobuses de Londres, vivo cerca de aquí, vivo a hora y media de donde estamos. Tengo 2 hijos y me gusta lo que hago. Me pregunta, ¿usted a qué se dedica? Digo, soy profesor de medicina. Le dije, ¿y de qué asignatura? Digo, de psiquiatría. ¿Qué tal está la salud mental de los ingleses? Me pregunta y digo, me falta información. Bueno, la felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación de la realidad que uno hace. En ese momento, a pocos minutos de allí, en Westminster, los operadores de bolsa, con 3 teléfonos, preocupadísimos por la subida, por la bajada, conectados con la bolsa de Nueva York o de Tokio. Estar contento con uno mismo. Este hombre, feliz, cantando. Esta es una anécdota simpática, pero me voy a varios personajes de la historia que tienen peso y medida, ¿no? Que no son light. Siglo XVI. Yo tengo pasión por un personaje del siglo XVI que se llama Tomás Moro. Fue Lord Canciller de Inglaterra en la época de Enrique VIII. Y
psiquiatras. Tomás Moro pues fue amigo, dentro de lo que se puede ser amigo del rey, de Enrique VIII, y a Enrique VIII le gustan mucho las mujeres, le gustan mucho las faldas. No había periodistas del corazón, entonces se sabe que tuvo 6 mujeres. La primera fue la mujer de su hermano, el rey Arturo, Catalina de Aragón. Luego tuvo pues Ana Bolena, la Seymour, Catalina Parr, bueno, 6 que se sepa. Y quiso anular su matrimonio apoyándose en un texto del Levítico, y Tomás Moro no firmó un papel. Solo era la firma suya, pero no lo hizo. Y le quitaron su cargo de Lord Canciller de Inglaterra, se fue a la cárcel, y Tomás Moro muere en 1535 en la cárcel de Londres. Escribe muchos libros, La Utopía es el más conocido, pero a mí me gusta mucho más el último libro de su vida, que es Historias desde la cárcel. Y dice Tomás Moro, recuerda un texto clásico: Quid nil adventes et omnium possidentes. Repite: soy como los que nada tienen y todo lo poseen. Y escribe en ese libro, él sabe que iba a morir por un verdugo le cortó la cabeza. La guillotina se inventa 2 siglos después. Y Tomás Moro dice: estoy feliz porque muero por mis ideales. Muero fiel a mi Dios y amigo del rey. La felicidad no depende de la realidad. Otro ejemplo, nos venimos al siglo XX, Rusia. Alexander Solzhenitsyn ha escrito una carta metiéndose con Stalin, y entonces esto se llama delito de sedición, y fue a parar a Siberia. Estuvo 8 años, perdió 30 kilos de carne, fue tratado como un animal, y escribe allí 2 libros muy importantes. Uno, Un día en la vida de Iván Denisovich, un texto ontológico, un libro de 100 páginas que se lee en una tarde, y otro, Archipiélago Gulag. Y salió el libro de allí, camino de Suiza, y años más tarde, en 1970, se le da el premio Nobel. Y escribe ahí: estos han sido de los años más importantes de mi vida. Yo estaba muy contento allí porque yo estaba haciendo algo contra el poder terrible del comunismo. Vuelvo al ritornero: la felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación de la realidad. Por lo tanto, que sepamos descubrir cada uno en nuestra vida personal la parte, la esquina de lo positivo que hay. Eso hacemos los psiquiatras y los psicólogos, que me pasa muchas veces que alguien me entra en la consulta: ¿qué tal estás? Mal. ¿Cómo te encuentras de ánimo? Muy bajo. Y 40 minutos después... clínica con alguno de nosotros, pues sale mucho mejor. Hemos cambiado el enfoque, la forma de mirar su realidad. Tercer consejo para ser feliz: una de las piezas más importantes para la felicidad es tener una voluntad fuerte, firme, sólida, compacta, consistente. Y al revés, una de las cosas que hace más desgraciado a un ser humano es tener una voluntad débil, frágil, inestable, que no está siendo educada. La psicología americana moderna, la psicología conductista, que es la que más opera hoy, sobre todo en el orden práctico, da una definición de la felicidad, de la voluntad, que me parece muy acertada: capacity to postpone the reward, capacidad para aplazar la recompensa. Es decir, el que tiene una voluntad fuerte, bien educada,
no espera resultados inmediatos, sino lejanos. Hay dos inteligencias que se han puesto de moda en los últimos años. Una es público y notorio, se llama la inteligencia emocional, de la mano de Goleman, que dice, Goleman es un psicólogo americano que ha hecho fortuna publicando en la prensa. Mañana saco yo un artículo en ABC. Tengo mucho interés en ver qué impacto puede tener en mucha gente. 7 reglas de oro para vivir en pareja. 7. La primera epidemia mundial son las parejas rotas. Es dramático cuando uno llega a una ciudad como Nueva York, que es la capital del mundo, y el 70% de la población separada, vuelta a casar, vuelta a separarse, ¿no? Patético y divertido, porque eso nutre las revistas del corazón, el pasatiempo de muchos. Y estas dos inteligencias son la inteligencia emocional y la inteligencia instrumental. No sé si alguien sabe lo que es la inteligencia instrumental. ¿Alguien ha oído hablar de esto? Son las herramientas que elevan la inteligencia de nivel. La inteligencia básica, pensemos en una persona que no tiene estudios, pues un campesino de Castilla o de la profunda Extremadura, pero uno le hace un test y se ve más o menos cómo funciona. Pero otra cosa es si esa persona además pues ha leído, se para a pensar, no se cree todo lo que dicen los mensajes generales. Bien, la inteligencia instrumental tiene 5 elementos fundamentales, 5 notas que residen en su interior y que el que las tiene posee un tesoro y que hay que trabajarlas. El orden, en la cabeza, en mis libros, en mi ropa, en mi horario. Si llegaste al final de este video, dale me gusta, comenta, comparte y recuerda siempre que en el fondo de cada persona hay tesoros escondidos que solo el amor revela.